Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirles vida de los santos. Hoy les voy a hablar de Santa Isabel de Hungría, viuda en el año 1231. Vamos a encomendarnos a ella para pedirle que nos ayude a entregar nuestra vida a Él y que obremos cosas grandes como el Señor lo desea. Por ejemplo, que estemos dispuestos a decirle sí para que Él obre maravillas en nosotros. Vamos a encomendar a todas las viudas a Santa Isabel para que ruegue por ellas, por su soledad y para que nadie les abandone. Si gusta pedirle algo, puede hacerlo, escríbalo o hable con ella. Gracias por escribirnos por medio de YouTube. Vamos a leer su historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isabel es una palabra de origen hebreo que significa consagrada a Dios. Su padre era rey de Hungría y hermano de Santa Eduviges. Nació en el año 1207. Vivió en la tierra solamente 24 años y fue canonizada o declarada santa apenas 4 años después de su muerte. La Iglesia Católica ha visto en ella un modelo admirable de donación completa de sus bienes, de su vida entera, a favor de los pobres y de los enfermos. A los 15 años ya la habían casado sus padres con el príncipe Luis, que tenía 20 años, y en su matrimonio tuvieron 3 hijos. Se amaron tan intensamente que ella exclamaba: Dios mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, ¿cuánto más te debería amar a ti? Su principado se llamaba Turingia, y el esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que la criticaban: cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Cuando ella solo tenía 20 años, su hijito menor estaba recién nacido y el esposo murió al viajar como cruzado a defender la Tierra Santa. Casi se desespera al oír la noticia, pero luego aceptó la voluntad de Dios, renunció a propuestas que le hacían para nuevos matrimonios y decidió que el resto de su vida sería para vivir totalmente pobre y dedicarse a los más pobres. El sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus 3 hijitos, desprovista de toda ayuda material. Ella, que cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo, ahora no tenía quien le diera para un desayuno, pero confiaba totalmente en Dios, que no abandona jamás a ninguno de sus hijos. Y más tarde el rey de Hungría obtuvo que le devolvieran los bienes que le pertenecían como viuda, y con ellos construyó un gran hospital para pobres y ayudó a muchas familias necesitadas. Un Viernes Santo, después de las ceremonias, cuando ya habían quitado los manteles a los altares, se arrodilló ante un altar delante de varios religiosos, hizo voto de renuncia a todos sus bienes y de vivir totalmente pobre, como San Francisco de Asís, hasta el fin de su vida, y dedicarse por completo a ayudar a los más pobres. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana, de tela burda y ordinaria, y los últimos 4 años de su vida, desde los 20 hasta los 24, estuvo dedicada a atender a los pobres y enfermos del hospital que había fundado. Se propuso recorrer las calles y campos pidiendo limosna para sus pobres, y vestía como las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al hospital, tejía y hasta pescaba, con tal de obtener con qué comprarles las medicinas a sus enfermos. Tenía un director espiritual que, para lograrla ser más santa, la trataba muy duramente.
Ella exclamaba: Dios mío, si a este padre le tengo tanto temor, cuánto más te debería tener a ti si desobedezco tus mandamientos. Cuando era princesa, un día fue al templo, vestida con los más exquisitos lujos, pero al ver una imagen de Cristo crucificado pensó: Jesús en la cruz despojado de todo y coronado de espinas, y yo con corona de oro y vestidos lujosos, y nunca más volvió a ir con lujos al templo de Dios. Una vez encontró a un leproso abandonado en el camino, y no teniendo otro sitio en donde colocarlo por el momento, lo acostó en la cama de su marido, que estaba ausente. Llegó éste inesperadamente y le contaron el caso. Se fue furioso a regañarla, pero al llegar a la habitación vio en su cama no el leproso, sino un hermoso crucifijo chorreante de sangre. Entonces recordó que Jesús paga como hecho a él mismo cualquier acto de caridad que tenemos para con los pobres. Uno de los sacerdotes de ese tiempo escribió: afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa, unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada. Algunos religiosos franciscanos que la dirigían en su vida de total pobreza afirman que varias veces cuando ella regresaba de sus horas de oración la vieron rodeada de resplandores y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. El mismo emperador Federico II afirmó: la venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura. Cuando apenas ya iba a cumplir sus 24 años, el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron el emperador Federico II y una multitud tan grande formada por gentes de diversos países y de todas las clases sociales, que los asistentes decían que no se había visto ni quizás se volverá a ver en Alemania un entierro tan concurrido y fervoroso como el de Isabel de Hungría, la patrona de los pobres. 2 días después de su entierro, llegó al sepulcro de la santa un monje cistercense, el cual desde hacía varios años sufría un terrible dolor al corazón y ningún médico había logrado aliviarle de sus dolencias. Se arrodilló por un buen rato a rezar junto a la tumba de la santa y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad. El mismo día de la muerte de la santa, a un hermano lego se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo terribles dolores. De pronto vio aparecer a Isabel en su habitación, vestida con trajes hermosísimos. Él le dijo: Señora, usted que siempre ha vestido trajes tan pobres, ¿por qué ahora tan hermosamente vestida? Y ella sonriente le dijo: es que voy para la gloria, acabo de morir para la tierra. Estire su brazo, que ya ha quedado curado. El paciente estiró el brazo, que tenía totalmente destrozado, y la curación fue completamente instantánea. Estos milagros y muchos más movieron al sumo pontífice a declararla santa, cuando apenas había pasado 4 años de su muerte. Santa Isabel de Hungría es patrona de las arquidiócesis de Bogotá. Que el Señor nos conceda, como a su buena Isabel, el don de un gran desprendimiento para dedicar nuestra vida y nuestros bienes a ayudar a los más necesitados. Esta es la historia de nuestra santa. Como usted puede ver, era rica. La riqueza, hermanos, no es un pecado. La riqueza es una bendición que Dios le da a los que tienen esa riqueza. Pero esa riqueza se las da para que compartan con los que necesitan. Tristemente, muchos ricos solamente la han guardado para ellos, para vivir bien ellos y pasar de largo ante las necesidades. Esta reina se ocupaba de darle de comer
a todos los pobres. Ojalá que nosotros también, hermanos, compartamos de lo que Dios nos da. Aquí nos cuenta la historia que le contaban al esposo, o mejor dicho, la criticaban a Santa Isabel porque repartía a los pobres. Y dice aquí, cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Una gran verdad. Si nosotros somos compartidos, nunca nos va a faltar el pan en la mesa. Fíjese bien, esta santa, cuando murió su esposo, tuvo que irse sin nada. Pero como esta santa confiaba en Dios, Dios le respondió y le ayudó. Le devolvieron sus bienes, pero esos bienes no nada más los utilizó para ella, sino para hacer cosas para ayudar a los demás. Esta santa, hermano, Santa Isabel de Hungría, murió jovencita, 24 años. En 24 años llegó a la santidad, al igual que Santa Teresita, la flor chiquita. Ella también murió de 24 años. Qué grandioso es saber que nuestro Dios nos ha dado vida y que Él nos espera en el cielo y que Él espera que nosotros terminemos la misión en esta vida. Ojalá que nosotros también nos estemos esforzando, hermanos, por dar frutos y estar preparados para cuando Papá Dios nos llame, podamos ir a ese encuentro. Esta santa aquí nos relata que un hermano lego que estaba ahí enfermo de su mano, se le apareció y le dijo que iba al cielo. Lucía hermosamente, iba al cielo, acababa de morir. Imagínense, hermanos, cómo los santos iban a tener miedo a ese paso si sabían a dónde iban. Y esto mismo puede suceder con nosotros. Todos estamos llamados a la santidad. Viva santamente para que el día de su muerte sea el día más feliz de su vida, para volver a la casa del Padre. Imagínese, entonces sí diremos como el salmista, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que Santa Isabel de Hungría ruegue por nosotros que somos tan materialistas, para que en verdad nos desprendamos de esta vida que no es nuestra y que repartamos de lo que nuestro Dios nos da. Sabe que nosotros no repartimos porque no confiamos en Dios. Tenemos puesta nuestra confianza en las cosas materiales. Creemos que si tenemos dinero guardado, vamos a sobrevivir. Pero si confiáramos más en Él, no nos faltaría nada. Que la Madre de Dios le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Paz y bien, Dios les bendiga a todos.